Buenos días, un saludo a los integrantes de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Realmente le agradezco esta invitación a este foro virtual que se enmarca en esta ruta de la conmemoración por la batalla de Carabobo, y de verdad quiero felicitarlo en esta contribución que se está dando de esta modalidad de artillería del pensamiento y construcción de la narrativa, de lo que significa para nosotros y nosotras los venezolanos esta conmemoración bicentenaria. Les habla el comandante William Fariñas. Soy diputado de la Asamblea Nacional. Pertenezco en este momento, en este periodo de este año, a la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional, e igualmente comparto responsabilidad en la comisión especial que se creó a principios de enero para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial. Igualmente, hago vida política como miembro del Consejo Político de nuestro glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, y en esta oportunidad me corresponde conversar con ustedes de acuerdo al título que tiene este encuentro con ustedes dentro del foro, que he denominado Tiempo Bicentenario, Nuevas Realidades, Historia Insurgente, Historia para el Combate. Como ustedes ven, es un título bien sugestivo que en primer lugar habla de la categoría tiempo, que es una categoría, absolutamente humana, de creación humana, y le damos un adjetivo a ese tiempo. Es un tiempo bicentenario, es decir, un tiempo de 200 años, y a la parte de eso tiene otro título que tiene que ver con las nuevas realidades. No solo por lo nuevo, siempre los seres humanos consideramos nuestras realidades como nuevas, pero lo cierto del caso es que en esa trascendencia de 200 años hay unas realidades distintas, por supuesto, a la que vivió esa generación que le correspondió, pues, conducir los procesos históricos libertarios de la patria venezolana, y ahora nos corresponde a nosotros, pues, en este siglo XXI, asumir estas responsabilidades. Bueno, quiero decirles, compañeros y compañeras, que he estructurado esta conferencia en 4 partes, tal como está establecido en la metódica que se me ha exigido para la presentación. En esta primera parte, me corresponde ubicar un poco todo este plano introductorio, luego pasar un poco a lo que es la visión de la historia insurgente en el marco de la guerra de independencia y de nuestra actualidad. Igualmente colocar una relevancia en la categoría para el combate. En un tercer segmento, voy a hablarle un poco de cómo los procesos de dominación y de poder se pueden captar en esas realidades, tanto del tiempo de la época de la independencia como en la actualidad. Y para finalizar, pues quisiera hacer una aproximación a las nuevas realidades de amenazas que tenemos
en el plano de la defensa integral de nuestra nación con otros actores históricos. En el plano de la dominación imperial, como sabemos, ya hay una trascendencia en lo que fueron los combates contra el Imperio Español, y ahora se nos aproxima el Imperio de los Estados Unidos como una nueva realidad. En este segundo audio quisiera abordarles la categoría historia insurgente e historia para el combate. ¿Por qué hablo de una historia insurgente y una historia para el combate? Porque esa es la conmemoración que estamos haciendo. De hecho, la conmemoración es de la batalla de Carabobo, que es la batalla de la independencia de Venezuela. Estamos hablando de unas luchas de un pueblo por su emancipación, por su liberación del yugo español, del coloniaje español. Entonces estamos hablando que ha sido un pueblo que ha practicado los combates, y combates que fueron decisorios y victoriosos. En todo caso, estamos conmemorando la victoria de un pueblo, y de un pueblo que insurge, un pueblo que se revela a los procesos de dominación, a los procesos de poder de la metrópolis y de la corona españoles contra, pues, los territorios de ultramar, como ellos nos veían como los territorios indianos. Una cuestión que es permanente en esa trascendencia del tiempo, más allá de la categoría histórica de lo que significa lo insurgente o el combate, es el pueblo. Existe una realidad que es el pueblo, tanto el pueblo que condujo todo ese proceso histórico de liberación, de batalla y de guerra, hasta el pueblo que hoy conmemora, pues, esas victorias que se celebrarán en el mes de junio de este año. Es el tiempo, como hemos dicho, es el tiempo de las nuevas realidades, el tiempo bicentenario. Bueno, poniendo en sentido a la categoría pueblo, lo que nosotros denominamos como pueblo en la modernidad no es una realidad meramente objetiva, sino más bien que es producto de la conciencia subjetiva de una población determinada. En ese caso particular tiene que ver con la población que les correspondió en el siglo XIX, en la primera y segunda década, pues llevar todos estos procesos de insurgencia y de combate, pues que se dieron la libertad y la construcción de la República. Es un tiempo realmente con un espacio histórico determinado, y podemos decir que en esa realidad la categoría pueblo la tenemos que considerar como una categoría absolutamente revolucionaria. Por supuesto que en los procesos históricos siempre se habló de pueblo y de población, pero es a partir del siglo XVII, en la modernidad, que el pueblo adquiere una categoría revolucionaria de liberación. Se lo debemos indudablemente a la Revolución Francesa, que luchó contra el absolutismo europeo con ese concepto del soberano que eran los reyes, para constituir al pueblo como el nuevo soberano. Ahí hay una realidad que debe interpretarse y que aún permanece en construcción. Entonces, yo creo que ese es un elemento sustantivo que podríamos hablar de las nuevas realidades que vivieron los colonos para asumir, por supuesto, en el punto de vista del marco subjetivo, de la ideología, de la creencia, del nuevo imaginario, una categoría redentora, una categoría liberadora, que era el pueblo. Se asume entonces que no son súbditos, se asume entonces que no son lacayos, se asume entonces, sino que son un pueblo que tiene capacidad, decisión para liberarse, para actuar. Y por supuesto, para actuar, para combatir, para derrotar a un adversario. Hay una consistencia ideológica. Entonces, concluiríamos en esta parte que pueblo es una categoría absolutamente revolucionaria, tal como se registra hermosamente, pues, en el himno nacional. Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó. Esa categoría pueblo es una categoría que le da consistencia al que es el nacimiento de otra categoría ya en el concepto y la formación del Estado-Nación, que es la república. Son un pueblo que parió república. Nuestros libertadores parieron república. Simón Bolívar es padre de república. Esa generación tiene pues una trascendencia histórica bicentenaria, que es un pueblo que construyó república, es un pueblo liberador, es un pueblo emancipador, es un pueblo revolucionario que aún seguimos en construcción 200 años después. En este tercer audio quisiera compartir con ustedes otras percepciones de la realidad. Por supuesto, el siglo XVII y el siglo XVIII, que marcaron la creación de los nuevos Estados-Nación y el nacimiento de las repúblicas, especialmente en el continente americano y otros lugares del planeta, con la derrota del absolutismo también pues se crearon nuevas percepciones de la relatividad. No solo de la relatividad de los conceptos, de las apreciaciones, de las opiniones, y también hasta del mismo tiempo. Ya en el siglo XX, bueno, esas percepciones no solo fueron de carácter ideológico y de pareceres, sino que se transformaron pues consistentemente en teoría científica de la física cuántica. Bueno, allí pues hay algunos autores venezolanos, de ahora estoy hablando, que inclusive no están en sintonía con la conmemoración de este tiempo bicentenario. Es más, ellos consideran que más bien toda esta situación de conmemoración de la batalla de Carabobo y la conmemoración sobre la independencia no es más que un relato mítico. Bueno, un relato mítico que responde a tradiciones y narrativas inventadas. Bueno, es cierto, tenemos que colocarlo no solo en la acera del frente. Estos autores, inclusive muchos de ellos de la Academia de Historia venezolana, consideran realmente que todo esto ha sido una gran farsa en esta construcción del imaginario y de los relatos de la conmemoración de estos relatos patrióticos, de esta construcción histórica, que no es otra cosa que una justificación y una manera de legitimar el poder de las nuevas élites. Es decir, desde la época de la independencia, es decir, la sublevación de los colonos españoles de la época del 19 de abril hasta nuestro momento, lo que ha sido pues un cambio pues de élites de poder, de legitimación de las luchas de dominación y el control del aparato del Estado. Bueno, dicen ellos que esta es una historicidad de imaginarios y tradiciones dudosas, y que aunque hay algunas conexiones con la verdad, pues esto lo conecta con la actualidad, partiendo de ese pasado supuestamente glorioso y mítico idealizado por la Guerra de la Independencia. Por supuesto, es una posición absolutamente errada, porque nosotros podríamos ir directamente a las fuentes. Yo quisiera citar dos fuentes extraordinarias, no solo en personajes. Tenemos pues toda una serie y bastante amplia de personajes que participaron en este proceso de emancipación, en este proceso de liberador, y uno de los más, por supuesto, emblemáticos es el libertador Simón Bolívar. Y basta no solo su historia personal, hay que centrarnos inclusive en documentos precisos que tienen que ver con la construcción de las realidades, como es la construcción de la República, el proyecto de la creación de la República de Colombia, bueno, involucra eso. Hay dos documentos centrales que para mí son fundamentales en este análisis para contrarrestar esta visión de que creer que los relatos de la independencia y la construcción del imaginario conmemorativo es dudoso. No, basta leernos nosotros la Carta de Jamaica y veremos un análisis histórico
histórico, sociológico, un tratado de verdad y apreciación de las realidades de ese tiempo y, por supuesto, el otro documento clave para entender estos procesos y contrarrestar toda esta percepción que tiene la actual oposición venezolana es el discurso de Angostura para la construcción del proyecto de la República de Colombia. Bueno, es allí, en esos valores que encontramos, pues, más allá de lo subjetivo, condiciones históricas precisas. Entonces, son dos maneras de enfocar, dos maneras de ver esas realidades, dos maneras de la relatividad del tiempo para poder entender estos procesos. Bueno, ya para finalizar este foro virtual, que es un foro que está en las perspectivas de la artillería del pensamiento. Es decir, nosotros seguimos siendo un pueblo artillero, que creemos en el poder de las ideas, en el poder de la palabra, en el poder de la acción, en la convicción de los principios y de los valores, que forman parte no solo de nuestro imaginario, sino de nuestras fortalezas espirituales, nuestras fortalezas emocionales, nuestras fortalezas políticas, nuestra posición como pueblo de vanguardia. Realmente somos un pueblo de vanguardia, lo hemos sido y lo estamos siendo. No es ningún azar que en este momento, bueno, tengamos una confrontación casi unilateral por parte del imperio más destructivo que ha conocido la humanidad, que es el imperio de los Estados Unidos. Nuestro pueblo, que es el mismo pueblo en construcción permanente, como decía, la categoría pueblo es una categoría prácticamente de 300 años y como tal pues está en permanente construcción. Por esa razón, quisiera en esta última parte dar una perspectiva para el siglo XXI. Estamos conmemorando precisamente en la segunda década del siglo XXI, 200 años después, esa gloriosa batalla de Carabobo, que concentró todo un proceso de esfuerzo generacional de nuestros abuelos y por supuesto que recoge la lucha milenaria. La insurgencia realmente de nuestro pueblo comenzó cuando pues, el conquistador español pisó nuestra tierra y quiso pues avasallar toda la sociedad tribal, la sociedad aborigen, originaria de ese momento. Allí comenzó esa visión insurgente, reverde. ¿Qué es lo que significa realmente la insurgencia? La reverdía consciente, con sentido, que nos obliga a utilizar nuestras fuerzas espirituales, físicas, ideológicas, emocionales, sensitivas, nos obliga a la defensa, nos obliga al combate. Hoy estamos amenazados por un imperio, lo han declarado formalmente. Así en la misma magnitud, yo diría que hasta peor, porque el imperio español con quien combatimos era un imperio en decadencia, pero el imperio de los Estados Unidos también está en decadencia, pero es un imperio atómico, un imperio que tiene todas las armas y está pues en pleno ejercicio de nuevos tiempos de guerra. Si es cierto que la dimensión de la guerra, de la generación del 1821 fue una dimensión de lo que llamamos guerra de primera generación, una guerra que, bueno, que todavía agrupaba a las personas y el uso primario de la pólvora y los fusiles, estamos pues confrontados en siglo XXI con una guerra de quinta generación, que más allá de los fusiles, los aviones, los tanques, los misiles, las bombas atómicas, los portaaviones, está toda una estructura de dominación, no solo a través de la mediática, sino de todos los procesos de los imaginarios colectivos. De verdad que la guerra de quinta generación es una manera sutil de dominación, tiene unos vericuetos más difíciles. Por supuesto, ante ellos nosotros estamos confrontados. Así que hay una nueva realidad con el mismo pueblo en esa construcción colectiva de emancipación, de liberación. No hemos terminado de concluir nuestra independencia
Esta conmemoración de la independencia es un tránsito a futuras victorias de nuestro pueblo, al fortalecimiento de nuestra moral y de nuestras luces, a la consistencia, por supuesto, de lo que tiene que ver con nuestras fortalezas para mantener ese espíritu rebelde, ese espíritu de insurgencia, para seguir preparándonos para el combate. En esta semana hemos visto práctica real como nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es expresión popular. Yo a veces no comparto mucho ese concepto de la Unión Cívico-Militar, porque es el mismo pueblo, unos con uniforme, otros son uniformes, unos con lápices, otros con acuarelas, otros con poesía, otros como nosotros dando clase, otros con el verbo, en fin, es el mismo pueblo de la serranía, el mismo pueblo de la costa, el mismo pueblo de los cantos, pues, que está preparándose para seguir por la victoria. Así que un saludo del comandante William Fariña y gracias por la invitación y esperamos nuevas oportunidades.